pilar fundamental que protege los derechos, los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas y de la sociedad. De ahí la importancia de la ética en la investigación, pues garantiza que nuestra investigación o nuestro avance científico se logre con integridad humana, ¿no? Eh, Pensamos de repente toda investigación tiene ética porque se trata de un conocimiento científico. Estamos, es un error, porque no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hacemos una investigación la tenemos que hacer adecuadamente, siguiendo todas las normas, ¿no? Eh, la ética se remonta hace muchos años en la civilización griega, en la época de Salomón. ¿Y por qué hablamos de Salomón, de Sócrates en esta época? Hablamos porque él introdujo el término griego de ethos, que se llama de ethos, que se refiere a las costumbres, perdón, que se refiere al carácter, y mores, que se refiere a las costumbres. Él sostiene de que la moral es el núcleo de la filosofía, ¿no? Y esa moral es la ética que rige actualmente en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra actuar y sobre todo en la investigación, ¿no? La investigación a nivel de laboratorio y la ética también en la sociedad, ¿no? Pero en nosotros en la investigación, que es el motivo de la clase. Toda investigación requiere una evaluación ética. Sí, todo proyecto de investigación debe de ser evaluado por un comité de ética. Entonces, vamos a recordar, antes de ello, los principios éticos y los valores fundamentales de la conducta humana. Dentro de estos valores tenemos la justicia, la honestidad y el respeto, ¿no? El respeto hacia la persona, el respeto hacia aquellas personas que vamos a tener los datos para poder trabajar o para poder hacer investigaciones, es un respeto que debemos siempre mantener. Eh, no solamente hablamos de respeto, sino que tenemos que regirnos a ciertas normas, ¿no? Normas internacionales, en el caso de las normas de Vancouver, ¿no? Para poder hacer nuestro proyecto cumpliendo todas esas normas que van a garantizar la calidad de la información que obtengamos. Todo proyecto, hace un momento mencioné, de ser evaluado, sí debe de ser evaluado. Lo vamos a poder calificar de dos maneras. Exentos de revisión, cuando yo, por ejemplo, uso una base de datos completamente anónimas e irreversibles, por ejemplo, la base de datos de la ENDES, ¿no? Uso secundario de muestras biológicas que no tienen identificación, y por lo tanto yo no las voy a poder rastrear, ¿no? Investigaciones educativas sin datos sensibles ni impacto clínico, algunas actividades en emergencias de salud pública con notificación posterior. En todos estos, en toda estos datos que acabo de mencionar, es decir, no vamos a tener la oportunidad de identificar cómo se llama la persona, no vamos a poder identificar si esa muestra, ya sea sanguínea, de orina, y esta pertenece a determinado paciente, ¿no? Porque solamente son bases de datos sin información, ningún tipo de información adicional. Ahora, ¿quiénes admiten excepciones? En excepciones, las investigaciones genéticas o genómicas con potencial de reidentificación, uso de datos clínicos, ¿no? Investigaciones en poblaciones vulnerables y estudios con riesgo mayor que mínimos. Es decir, en lo que quiero mencionar es decir, todos nuestros proyectos de investigación tienen que ser evaluados por comité de ética. Los exentos de revisión pasarán más fácilmente, pues son exentos de revisión porque no son de bases secundarias,
pero los otros proyectos sí tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo para proteger los derechos de las personas, ¿no? Y mantener el anonimato de las mismas. Ética y validez científica. Cuando hablamos de ética y validez científica, estamos mencionando que una investigación éticamente es deficiente, entonces mi información va a ser inválida. Entonces, por eso la importancia de realizar un buen proyecto de investigación, ¿no? Porque si yo fallo en el proyecto, mi información va a ser errada y va a ser inválida. Entonces, la metodología que utilicemos en nuestro trabajo de investigación es fundamental, ¿no? Porque la falta de rigor sí se va a convertir en un problema ético. Entonces, la importancia de ahí de hacer un buen proyecto de investigación, ¿no? Porque si el proyecto no está adecuado, entonces el trabajo final no va a ser correcto. ¿La ética es un requisito de calidad científica? Sí, es un requisito de calidad científica. Nosotros, todos los investigadores, tenemos la responsabilidad social de cumplir, ¿no? Con las normas éticas para que nuestro trabajo tenga una validez científica como corresponde. Existen pues principios éticos, ¿no? El principio de la beneficencia. En la beneficencia no solo evita el daño, sino también beneficia a los pacientes y promueve su bienestar. La autonomía es otro principio importante. Es el respeto a la capacidad de autodeterminación. Acá en la autonomía estamos hablando del consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado cuando trabajamos con pacientes, el consentimiento informado si son adultos y el asentamiento en el caso de los pacientes pediátricos. La no maleficencia, definitivamente nadie quiere hacer daño al paciente, ¿no? Entonces, en esos principios éticos son importantes. Yo no quiero hacer daño al paciente. Ese es el principio de la no maleficencia. ¿Y debo de ser justa? Sí, debo de ser justo para que los casos considerados similares se traten de una manera similar, ¿no? Y que los casos considerados diferentes se traten de una manera o de alguna forma que se reconozca esa diferencia, ¿no? Entonces, este es el pilar de la ética, sus principios que tenemos que aplicarlos, no solamente en la investigación, sino en nuestra vida diaria, en el hospital o en la consulta, donde estén en la clínica, ¿no? Tenemos que tener presente estos cuatro principios. Ahora, la beneficencia. ¿Qué significa beneficencia? Es proveer el bienestar individual y social. La pregunta clave sería, ¿existen beneficios razonables? Definitivamente es razonable, ¿no? Es razonable que se beneficie siempre el paciente. La autonomía es otro principio de la ética, y es la capacidad y el derecho de una persona para autogobernarse, tomando decisiones libres, informadas sobre su propia vida, valores y cuerpo, sin coacciones externas, y viene del griego autos, mismo, y nomos, de ley. Entonces, es otro principio fundamental, la autonomía. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo se llama? En el comité de ética, ¿no? ¿Se garantiza ese respeto a la capacidad de decisión de esa persona? ¿No? Se logró que el paciente firmara y que diera su consentimiento. Ese consentimiento se dio libremente, sin coacción, y comprendió todo. Entonces, tenemos
darnos ese tiempo para poder explicar, ¿no? Para que no se vulneren estos principios que tienen los derechos ¿cómo se llama? Los pacientes o los que son, a los que estamos haciendo algún tipo de investigación. La no maleficencia es evitar el daño físico, psicológico o social. El riesgo, la pregunta clave de nosotros sería, ¿el riesgo está minimizado o está justificado? ¿No? Entonces, ya, perfecto. Yo voy a, ¿cómo se llama? Hacer un trabajo de manera experimental, pero yo tengo que lograr investigar de que no le va a producir ningún tipo de daño. Entonces, yo le tengo que comunicar al paciente o al familiar los riesgos que pueden tener y cómo estaría este riesgo, si está minimizado o está justificado, ¿no? Le tengo que explicar. La justicia es el otro principio. La definición es distribución equitativa de los riesgos y beneficios, ¿no? Hay la pregunta de clave del Comité de Ética e Investigación, hay una selección justa de todos los participantes, ¿no? He tenido cuidado en clasificar realmente ¿cómo se llama? Los adecuadamente, he seleccionado la muestra adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que evaluar. Beneficencia. Un caso, ¿no? Investigadores desarrollan un nuevo fármaco para cáncer de pulmón. Los pacientes fueron reclutados y han agotado las terapias estándar que se han distribuido, ¿no? El estudio ofrece acceso gratuito al medicamento experimental, a un seguimiento médico y a la posibilidad de un beneficio clínico. Eso es real, ¿no? Es decir, en un trabajo de investigación en la que yo estoy, ¿cómo se llama?, probando una droga nueva que supuestamente le va a beneficiar al paciente, entonces yo voy a explicarle también los riesgos, ¿no? Pero cuando yo hablo de beneficencia, no significa que yo lo voy a curar, ¿no? Yo voy a darle un beneficio de bienestar a ese paciente, pero no significa que dándoles esa droga experimental lo voy a curar, ¿no? Pero sí estoy evaluando ese beneficio. Pero existen riesgos, sí, es riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un trabajo es experimental, va a mejorar de repente los síntomas del bienestar, pero no le puedo asegurar porque existe un riesgo, ¿no? ¿Cómo justifico el balance riesgo-beneficio? El beneficio es real, ¿no? Porque sí lo va a hacer sentirse mejor, es bienestar, ¿no? O es solamente teórico. El deseo de ayudar se puede convertir a veces en falsas expectativas. Entonces hay que tratar de minimizar los riesgos. El paciente puede confundir, ojo, que de repente yo le estoy dando este tratamiento experimental que sí le valía probablemente, le va a dar mejor bienestar a su vida, ¿no? Pero puede confundir que ese medicamento lo va a tratar, ¿no? Y que se va a curar. Entonces hay que tener bastante cuidado porque el paciente puede confundirlo con tratamiento, que es completamente diferente. No se considera la vulnerabilidad del paciente con enfermedad como enfermedad avanzada y el consentimiento informado no es claro. El otro caso, en el caso de autonomía y límites reales, es la capacidad versus la vulnerabilidad situacional. Y yo voy a consentir, recibir, ¿cómo se llama? Eh, eh, Participar en un proyecto de investigación, yo estoy dando mi consentimiento, ¿no? Mi consentimiento, por ejemplo, en una enfermedad grave, ¿no? Yo doy mi consentimiento. El rol médico investigador definitivamente es bastante importante, ¿no? Y el consentimiento debe ser amplio, puede ser amplio o puede ser bastante específico, ¿no? Dependiendo eh, del tipo de droga, ¿no? Yo tengo eh,
que ese consentimiento no solamente se protege el paciente, sino yo también como investigadora o como médico, no tengamos problemas médico-legales, ¿no? Pero siempre el paciente tiene que ser el más beneficiado. La justicia es un principio biomédico fundamental que exige la distribución equitativa de cargas y beneficios entre los participantes. Evita la explosión de poblaciones vulnerables, ¿no? Y garantiza la selección imparcial, el trato equitativo y la protección de los derechos en estudios con seres humanos. Justicia. Acá tenemos el ensayo clínico en fase 3. Un nuevo fármaco oral contra anemia ferropénica infantil. El estudio se realiza en una comunidad rural con alta prevalencia de anemia, bajos recursos económicos y el limitado acceso a los servicios de salud. El diseño trata, el estudio trata de inclusión de niños de 1 a 3 años y que tienen una hemoglobina menos de 10. El grupo de intervención va a ser un nuevo fármaco y el grupo de control va a tener un placebo. La duración del trabajo es 6 meses. Los investigadores justifican el uso del placebo argumentando lo siguiente. En la práctica real, muchos niños no reciben tratamiento regular, ¿no? Esa es su justificación. Y el estudio permitirá demostrar la eficacia comparativa. Sin embargo, la comunidad tiene acceso limitado a información. Los padres aceptan participar porque van a recibir controles médicos gratuitos, ¿no? Entonces le ofrecen los controles médicos gratuitos, pero sin embargo no se garantiza que el medicamento eh, quede disponible tras finalizar el estudio, ¿no? Entonces van a darle tratamiento a esos niños, pero no está claro, no es tan adecuado a la manera como lo están presentando, ¿no? ¿Hay justicia en esta investigación? Bueno, no sé si me están escuchando, podrán hablar. No, hay justicia en esta investigación. Em, hay una distribución equitativa, perdón, hay una distribución equitativa de cargas y beneficios. La selección de los participantes es justa. No hay una explotación de poblaciones vulnerables y hay acceso post-estudio a los beneficios derivados. Han seleccionado a la población vulnerable, hay un reclutamiento fácil, ¿no? Hay pacientes con anemia, en esa zona, pacientes con anemia, entonces no piensan que va a haber algún tipo de cuestionamiento. El riesgo de explotación estructural sí existe. Con respecto al uso de placebo, cuando existe tratamiento eficaz, ¿es ético negar el tratamiento efectivo? Se está cargando el riesgo en una población que tiene menos capacidad de defensa, falta de beneficio posterior. Si el medicamento demuestra ser eficaz, ¿se va a comercializar en la comunidad? No. ¿Es accesible económicamente? No. Es decir, han hecho el trabajo, han dado el medicamento, pero a la larga el medicamento que están usando es un medicamento probablemente más caro, entonces económicamente no va a ser accesible. El uso de placebo cuando existe tratamiento. En el caso, ya existe sulfato ferroso estándar recomendado por el MINSA y y la OMS. En este caso, en estos niños que les están dando, que les están dando ese nuevo medicamento con fierro, em, pero el Ministerio de Salud, por ejemplo, también tiene fierro, ¿no? Que es más barato, ¿no? Y es de acceso, lo tienen allí en la posta, ¿no?
Entonces, ¿es ético negar tratamiento efectivo? Mm. Se está cargando el riesgo en una población con menos capacidad de defensa, dándole ese nuevo medicamento. Entonces, eso no es justo, ¿no? No es justo porque durante el proyecto de investigación, a algunos les han dado placebo y a otros les han dado el medicamento que tiene fierro, ¿no? Después, ese medicamento lo van a vender, pero no va a ser accesible a esa población pobre. Entonces, eso no es justo. Con respecto a la no maleficencia, no dañar al paciente, es un paciente de 65 años con cirrosis hepática, ¿no? Ingresa al servicio por un dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho, tiene fiebre de 38,5, tiene antecedente de una hemorragia digestiva, es un paciente alcohólico crónico y se sospecha de una colecistitis aguda. El INR está ligeramente elevado. ¿Este es un problema ético? Sí, es un problema ético, ¿no? El paciente tiene alto riesgo de fallecer, es un paciente con coagulopatía, tiene fragilidad hepática, una posible falla hepática postoperatoria, sin cirugía, con riesgo de perforación y sepsis. Y con la cirugía, el riesgo elevado de una mortalidad intraoperatoria. Entonces, este paciente, estamos hablando de no maleficencia y de no dañar al paciente. El paciente tiene el riesgo quirúrgico, la coagulopatía que hemos mencionado, tiene una fragilidad hepática, es posible una falla hepática postoperatoria. El cirujano se plantea realizar la colecistectomía de manera urgente. Em, pero al analizar, lo analiza bien y ¿lo interviene o no lo interviene? Si lo interviene, la beneficencia, el principio de beneficencia va a ser adecuado porque va a intervenir y puede beneficiar al paciente, pero si no interviene, de repente el paciente puede fallecer. Entonces ahí tiene que tomar también una actitud, ¿no? La medicina no solamente consiste, en este caso, es solo en intervenir, ¿no? Tiene que valorar, ¿no? O lo cura corriendo bastante riesgo o el paciente puede morir en sala de operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que decidir, ¿no? Y decide en no intervenir, sino saber cuándo no hacerlo. Entonces, es preferible no intervenir en este caso y si lo puede hacer después de evaluar esa situación del paciente. Nosotros en lo que es mm, en los proyectos de investigación tenemos que hacer el proyecto eh, primero, considerando que el proyecto sea adecuado, utilizando todas las herramientas necesarias para controlar que sea completamente ético. Ético es completar el proyecto, ético es hacer un buen proyecto, enviarlo al comité de ética, ¿no? En este caso, tienen que primero enviar el proyecto a la unidad de grados y títulos. En la unidad de grados y títulos se registra el proyecto. Una vez que se registra el proyecto, ustedes lo pueden enviar al correo del comité de ética, ¿no? Incluyendo el registro, el compromiso del asesor, el compromiso de ustedes de que van a realizar el trabajo. Y en el caso que el proyecto necesite un consentimiento informado, eh, también deben de colocarlo en ese correcto. Una vez que ya obtengan ustedes el registro del comité de la unidad de grados y títulos, recién pueden enviarlo al correo del comité de ética, el proyecto más el registro
más el registro de la unidad de grados y títulos y el consentimiento informado en el caso de corresponder, ¿no? De allí tienen que esperar a que se le evalúe y se genere la constancia del comité de ética. Dependiendo si ustedes envían el trabajo o el proyecto oportunamente, entonces el trabajo, la constancia de ética se les va a generar más rápido. Pero si ustedes envían el proyecto al final, al igual que la mayoría de los demás tesistas, entonces la cantidad de proyectos que ingresan al correo del comité de ética es bastante. Entonces, probablemente va a haber demora en en la evaluación de ese proyecto y la generación de la constancia por la cantidad de proyectos que llevan simultáneamente, ¿no? Entonces, lo que se les recomienda es que empiecen a terminar su proyecto y que lo vayan ingresando oportunamente con todo lo que les he mencionado al correo del comité de ética, comité de ética.famor@urpedu.p. Eso sería todo. ¿Una pregunta?
Los documentos en proceso van a depender del número de proyectos que hay en el comité de ética.